En Ártemis como en Afrodita se reconocen deidades muy diferentes de las que en Grecia se consideraban como prototipos de la feminidad, Atena o Deméter. La diosa del amor y la de la cacería son más bien extrañas en tierra griega, sinónimos de la otra mujer que el hombre deseaba y temía a la vez. La antropología da buena cuenta de la obsesión que ha experimentado el ser humano con su identidad, aspecto que siempre se halla en relación con lo otro, sea divino, mortal o monstruoso, y muchas veces los tres aspectos se combinan. Resulta obvio que para poder crear una identidad sea preciso reconocerse como diferente, y para ello es igualmente necesario confrontarse con alguien o algo que no se parezca en nada al que lo mira. A pesar de que durante mucho tiempo se ha tenido como paradigma al varón y la palabra hombre ha definido la humanidad, a pesar de que obviamente no la representa en su totalidad, esta, como tantas otras afirmaciones científicas, se fundamenta más en una ideología predominante que en una verdad de esa que tanto gusta la ciencia. Estudios recientes han postulado que, dadas las condiciones actuales de nuestros conocimientos prehistóricos, se podría arguir que la primera identificación de la humanidad sería con el sexo femenino, que las mujeres hubieran tenido conciencia de su particularidad tan ampliamente expresada en esas estatuillas voluminosas, las Venus paleolíticas, donde sus características genéricas son tan notables. Empero, el punto que sigue a discusión es si los hombres se identificarían entonces como no mujeres. Desde mi punto de vista, ello es harto plausible, y me explico. El primer otro que tiene toda criatura es su madre, y por tanto su identidad debe con mucho plantearse a partir de ella. La hembra se identifica físicamente con rapidez, pero el macho no lo haría por igual, surgiendo así una identidad opuesta, pero no contraria, dado el cariño tan estrecho que lo vincularía con esta hembra prototípica. El mito del héroe, como lo plantean muchas teorías modernas, se fundamenta precisamente en la búsqueda de esa identidad masculina separada de la femenina. El hombre, entendido como un no mujer, habría reaccionado en primera instancia idealizándola, divinizando a ese paradigma femenino y dotándolo del carácter sagrado que hemos venido estudiando en los dos cursos y que recientemente señalé como una hipótesis a los sacerdotes eunucos de Cibeles. No obstante, de igual manera, podría haberse desarrollado un sentimiento de celo que degenerara en resentimiento por las prerrogativas de las que gozaban las mujeres, y finalmente su envidia lo llevaría a desarrollar la misoginia. Fue Niccolò quien planteó hace tiempo la posibilidad del origen de la misoginia a partir de la envidia masculina, y lo estudió precisamente en la cultura helena. La francesa reconoce un proceso de conformación que vale la pena, según mi criterio, hacer trascender a las relaciones humanas y no solo a las griegas. La misoginia es un sentimiento confuso en Grecia, pues en obras con mucho consagradas a las virtudes y los ejemplos masculinos, como lo es la Ilíada, se reconocen momentos de identificación femenina, como cuando se comparan los sufrimientos del gran caudillo aqueo con los de una parturienta anónima, hecho que para mí se relaciona con una antigua equiparación entre el parto y la guerra y que yo hoy considero producto de toda esa visión contrapuesta entre las mujeres ideales de creación y sus hombres imposibilitados para tales actos y que adoptaron como ideal precisamente lo opuesto a ellas. Pero volviendo a Logó, la autora admite la existencia, digamos paralela,
de una tradición de vituperio hacia ellas, como la expresada en Hesiodo o Simónides, un tipo de marginación de cualquier atisbo de feminidad en el concepto de virilidad que se construye en los discursos literarios, tanto poéticos e históricos como filosóficos. Al propio tiempo, se crea en lo político una imagen del ciudadano que, al contrario de lo que puede reconocerse en el héroe homérico o incluso en el arcaico, se le niegan los beneficios de cultivar dentro de sí una parte femenina. Cito: esta autora, Logó obviamente, postula que la feminidad fue uno de los objetos más deseados por los varones griegos y que estos pusieron en práctica diversos procedimientos para apropiarse del pensamiento, de algunas experiencias que eran patrimonio de la feminidad, especialmente de la intensidad del dolor y el placer, dos aspectos sobre los que los ciudadanos griegos no cesaron de fantasear, por el deseo de entorpecerse con sensaciones penetrantes cuya intensidad completamente femenina estaba prohibida al ciudadano paradigmáticamente viril. Los procesos descritos por Logó creo que podemos también suponerlos fueran más profundos que el sentir griego, aunque éste los haya llevado al extremo como ideal de conducta viril. Ahora bien, si las mujeres se fueron reconfigurando de un ideal divinizado a uno de rechazo e incluso de odio, debió ser producto precisamente de la envidia masculina, ese pesar por el bien ajeno. Si el varón forja con mucho su identidad a partir de ese contraponerse con lo femenino, otro tanto hará con aquellos varones que no pertenezcan a esa sociedad que ha construido a partir de su propia figura viril. Es muy poco lo que podemos sugerir sobre los encuentros de tribus distintas en la prehistoria, pero, dados los ejemplos de tiempos posteriores, bien pudieron fundamentarse por igual en las diferencias reconocidas, y no las confluencias de sentimientos. Y de nuevo, los griegos resultan ejemplares al respecto. Cruzar el mar es llegar a las tierras de los otros, es arriesgarse a visitar los extremos de la existencia y vivir la experiencia de la otredad de primera mano. El hombre pronto comprendió que viajar implicaba un golpe a su identidad, en ocasiones positivo y las más terrorífico. Cuando el héroe viril termina con las plagas, animales y humanas que asolan su terruño, se convierte en viajero y comienza a enfrentar los peligros que podrían venir de fuera, para sí y para los suyos. Y por eso el marinero es también un héroe y sus monstruos, los que están allende el mar, son tan o más aterrantes que los que circundan su mundo. Son amenazas latentes y por ello hay que destruirlas. El monstruo viene de fuera y ese exterior todavía nos amedrenta. Dichos monstruos no son necesariamente criaturas animales concebidas con habilidades extraordinarias. También lo son pueblos fantásticos donde las características culturales se exacerban y los dotan de rasgos temibles. El héroe, ya modelo masculino, es quien los derrota y subyuga. Impone sus ideales como los más adecuados porque precisamente son los que le permitieron el éxito sobre la criatura de la otra edad o el otro hombre. Los varones recrearán una y otra vez amenazas a su status quo que ya se presenta como el único y el mejor. La identidad masculina como paradigma excelso que hasta hoy se preserva y, a fin de solidificarla aún más, combina sus miedos y crea las formas más terroríficas de todas, las que combinan ambas otredades. El monstruo hembra, la ogresa y la extranjera. Y quizá la más temible, la diosa extranjera, que puede alcanzar lo monstruoso. Y con ello, Grecia es el mejor ejemplo de nuevo. Si como postulé Cibeles fue reformulada en razón de un manipuleo masculino para que, fuerza maternal divina, apoyara y solidificara el poder de los varones, o mejor dicho, de ciertos varones, y esto se debió con mucho a su tardío arribo a Grecia en un tiempo ya de pleno dominio masculino,
Aún con las sospechas de un pasado más remoto, los casos de Artemis y Afrodita son muy distintos, puesto que su pasado en la Hélade es milenario y su presencia constante desde entonces. Por tanto, sus aspectos terroríficos como mujeres, como extranjeras e incluso como figuras monstruosas, se enraizaban en el suelo cultural de Grecia y las hacían prácticamente legítimas figuras del panteón olímpico, que tuvo que lidiar una y otra vez con sus aspectos femeninos que en muchos casos eran verdaderamente liberadores para las mujeres y, obvio, intimidantes para los hombres. El caso de Artemis es el de una diosa extraña al pensamiento griego, tan masculino en muchos sentidos como he tratado de explicar. Su nombre es ya conocido en época micénica, no obstante, parece tener un origen asiático, específicamente de las regiones de Lidia o Licia. Los antiguos mitólogos como Farnell, Sejan o Lebec querían ver en Artemis a la Potnia Cerón, la señora de las fieras, ya muchas veces citada en este curso. Una diosa del pueblo, cazador más que agricultor, y no es imposible, dado que dicha idea se rastrea en figuras anteriores prehistóricas, pero que no la limita o constriñe necesariamente, y que de existir se halla muy en lo profundo de la persona divina de Artemis, como trataré de probar. Esta hipótesis se fundamenta con mucho en aspectos dendrolátricos de los cultos a la diosa o aquellos referidos a animales específicos como los ciervos, así como referentes al agua y la humedad de la tierra, y que yo he traído a colación en más de una ocasión para otras diosas. Según Farnell, por ejemplo, aquella Potnia Cerón estaría vinculada a rituales sangrientos que los espartanos todavía veneraban en tiempos arcaico-clásicos. Estudios más recientes apuntan a los antecedentes que pueden rastrearse de Artemis y prefieren no hablar de un origen de la diosa, pues su forma prístina es difícil, si no es que imposible, de dilucidar. Stephanie Lynn Bodin, que se hace eco de ello y señala que las diosas a esta parecidas oscurecen su presencia en la Edad del Bronce con la magnitud de sus estaturas, por lo que figuras procedentes del área egea y, más importante diría yo, del Oriente cercano, no nos permiten afirmaciones contundentes, y concluye la autora, por lo que no es posible mostrar una continuidad entre estas deidades de la Edad del Bronce y la diosa del periodo clásico. Estudios del Oriente Próximo y sus representantes como David Reed West quieren descubrir el origen de Artemis en las figuras aladas de tierras del este, démones las más de las veces, y que clarifican, siempre según dicho autor, el carácter terrible de la diosa Helena y la vinculan con la pisiforme Terceto por alguna representación de una Potnia Cerón con un pez en su falda, o bien la relaciona con Astarte por el epíteto laconio de Artemis como Astratria, Astrateia en griego, diosa cazadora que le recuerda a la arquera diosa fenicia. Ya el viejo Bachofen suponía que la deidad Helena poseía un aspecto lunar por sus antecedentes orientales, e incluso la androginia de su personalidad era producto del hermafroditismo de figuras como Actistis. A todo ello vale decir en principio que efectivamente algunos aspectos de la diosa y sus variados cultos en Grecia derivan de un prototipo y una influencia del este, ya que muchas diosas del Próximo Oriente fueron adoptadas desde tiempos muy antiguos por los habitantes de Grecia, como he venido afirmando desde hace tiempo, pero se fundieron a lo que parece con una figura autóctona, su propia concepción de la diosa cazadora, dice Bodin. Eventualmente, y ya en el periodo clásico, muchas diosas extranjeras fueron llamadas Artemis, pero cuyas prácticas cultuales, ofrendas votivas y epítetos únicos hacen evidente su raigambre exótica. De tal suerte, entendamos que Artemis tiene un doble origen, autóctono y extranjero,
y que después ese extranjerismo le permitió confundirse con otras diosas extrañas que los griegos conocían en sus correrías por el Egeo y el Oriente. Esta, que es con mucho la teoría de la citada Bodin, creo puede reformularse ligeramente y reconocer que Artemis es una extraña en tierra griega y, a lo más, identificada con una diosa tan antigua que apenas si quedó huella de ese primer sincretismo. La Podnia Cerón de todas las hipótesis sobre el origen de Artemis es un título que no encontramos en las tablillas micénicas, sino que aparece como modelo artístico desde el siglo XIX a.C. y que se asoció con el epíteto homérico a esta diosa, por lo que es una identificación moderna y no una antigua en primera instancia. La figura referida es aquella dama acompañada o dominadora de bestias a las que suele acogotar y cuya primera referencia proviene de la Mesopotamia del segundo milenio y luego se reconoce en el área egea y particularmente en la Pilos micénica, así como en otras ciudades más del periodo. Por todo ello, y de ser este el origen de Artemis, es una extranjera oriental. El tránsito de dicha figura desde aquella Mesopotamia debió incluir alguna de las islas en el entorno egeo y muy posiblemente es de nuevo Creta, donde un mural de la rescatada colonia minoica de Acrotiri, la actual Santorini, datado en el 1700 a.C., muestra una figura divina con elementos naturales entre los que se encuentran animales, pero acompañada igualmente de unas adoratrices. Sin embargo, dicha figura bien puede ser simplemente la diosa cretense en su aspecto concreto de protectora, y no precisamente de la naturaleza tan solo, sino de la ciudad, como arguí en su momento al hablar de la diosa cretense. Y si bien este hecho favorecería la identificación con Artemis, no es concluyente al proceder tan solo de una especulación a partir del arte. Con todo, las mencionadas adoratrices podrían confirmar esta identificación porque, como jóvenes que son, se ligan a un aspecto que considero de capital importancia en el culto a la diosa y que exploraré mucho más adelante. El nombre Artemis parece ya estar inscrito en las tablillas micénicas de Lineal B en Pilos. La primera es una ofrenda de orégano a Atimite y la segunda una referencia a un siervo o esclavo de Atemito, a quien se otorga una cantidad de grano, por lo que ya se entendería un culto tributado a esta figura divina con dicho sacerdote. Una tercera tablilla puede aludir a ella, si es que esa Ati, que aparece fragmentada, refiere a ella. De nuevo, nos habla de un sacerdote suyo. La etimología del nombre está en discusión hasta nuestros días y no se vislumbra una decisión concreta. El famoso diccionario de Chantrán y el de Steven consignan un sentido pregriego, es decir, no indoeuropeo, aunque algunos investigadores han optado por esta posibilidad y entienden la palabra derivada de los sustantivos oso o del adjetivo carnicero, arctos o ártenos, pero son desestimados por ambos diccionarios. Se ha sugerido una derivación pelasga, es decir, autóctona del término indoeuropeo eret, que se relaciona con los cursos de agua en Tracia y que traduciría el nombre como la del agua, la de la fuente o la del río. Lo único cierto es que dicho nombre micénico se encuentra atestiguado en inscripciones lirias como Artemis o Artimi, y aunque no sea del gusto de los citados autores que niegan el origen asiático del término, en conjunto con los datos que iré mostrando, hacen lo más probable que lo fuera, y quizá con ello argumentar por igual el origen de la diosa en tales regiones, incluso por esos sacerdotes registrados que recuerdan a los paredros de las figuras asiáticas ya estudiadas. Para concluir con este aspecto etimológico, me gustaría citar a Martin Bernal, que sugiere
como es usual por su teoría sobre los orígenes de Grecia, que Artemis fuera una diosa egipcio-egea, cuyo apelativo derivaría de Hatrtemet, forma femenina de Hortemet, el dios escarabajo egipcio del sol poniente, por lo que ella sería una diosa del sol que se hunde en el horizonte, y cuyo significado sería la occidental. Ello la vincularía con esa teoría de la diosa solar cretense o con la asiática Gurusem. Las tierras de Asia vuelven a perfilarse como solución. La región de Lidia, donde aparece el nombre, se ha considerado como una posible patria de la diosa, y su vecindad con Licia lo sería otro tanto. Walter Burkert no desestima dicha relación a pesar de que, para él, Artemis como apelativo es de origen griego. El mito de Artemis está en estrecho vínculo con el de Apolo, pero también con el de Leto, su madre en el mito, y con la que suele formar una diada cual la de Perséfone y Deméter, incluso confundiendo ambas parejas en el mito y adjudicándole la maternidad de Artemis a Deméter. Se ha argumentado con cierto éxito que Leto fuera una diosa licia y que su nombre derivara del término Lada, señora, pero también se ha sugerido lo fuera del semita litu o letu, victoria o poder victorioso, gobierno. Ahora bien, los primeros habitantes de tales regiones fueron los luvitas, y David West sugiere, por medio de un antiguo mito de Leto referido por Antonio Liberal, que los habitantes de la región donde su madre, sedienta y en busca de un sitio donde calmar su sed, fue rechazada por los locales, a quienes la diosa convirtió en ranas, para luego, ella misma, ser guiada por unos lobos, Lyco, hacia las riberas del Janto, y por lo que Apolo cambió el nombre de los primeros habitantes de Tremilis a Licoi, y por lo que la región cambió su apelativo a Licia, Liquía, literalmente la de los lobos, según querían los griegos. Antiguas inscripciones prueban la autenticidad del nombre Trimili para los lugareños y Trimisa para la zona, y por ello West sugiere que la tierra se llamara antes Luca, del término luvita, y de allí la búsqueda de consonancia de los griegos para el nombre, puesto que Leto sería la dama de las fieras, la Potnia Ferón de la región de Luca. Yo agregaría, ¿y no podría ser también, o aún mejor, Artemis, esa diosa? La diosa asiática, como hemos visto en el caso de Cibeles, puede ser una figura de corte maternal, aunque dicha maternidad no fuera la consabida figuración occidental. Artemis es una virgen en el mito, pero en el culto está ligada a la maternidad. Existen dos únicas representaciones de la diosa como curótrofa o nutridora de jóvenes regularmente. Proceden de la isla de Corcira y ambas la muestran con el polos o alta corona y con el arco, pero una amparando a un cervato y otra a una jovencita o niña. Las estatuillas datan del 480 a.C. El epíteto solo se le otorga en fuentes tardías del periodo romano, pero figuraciones del tipo, como vemos, son mucho más antiguas y normalmente ofrendadas a Artemis, si bien, como quiere Bodin, quizá representen a sus devotas y no a ella misma. Al menos sí confirma entonces un sentido maternal para la diosa, y que yo concibo como dirigido primeramente a las mujeres en los diversos planos de su vida, pues en el mito y en el culto Artemis protege a la muchacha soltera y la conduce al matrimonio, pero también ampara a la parturienta, reconociéndose entonces un rol familiar que, como he señalado muchas veces, se remonta a un pasado inmemorial en la historia del divino femenino. Calímaco, el poeta erudito de tiempos helenísticos, trae a colación la fundación del templo de Artemis en Éfeso,
y confrontándolo particularmente con la fundación del templo de Hera en Samos, por lo que con un ánimo de prevalencia en el tiempo de uno sobre otro es que se evoca la leyenda de las ancestrales amazonas. Comienza el poeta por referir que las guerreras asentaron Hidrísato, una estatua de la diosa, una mera imagen de madera, bretas, que, y hay que destacar, es colocada en la base de un tronco de encina. La tradición europea en general considera que tales sitios son el habitáculo de singulares criaturas mágicas unidas a la fuerza de la naturaleza y al suelo, espíritus de fertilidad y vida que poseen un poder temible que los hace seres ambiguos, como vimos solían entenderse a las diosas en tiempos primitivos. El árbol no es ajeno a la mitología griega en general y a las diosas en particular, ya sea como una herencia asiático-semita, ya sea minoica, donde es común reconocer a la o las diosas sentadas debajo de sus copas, precisamente en la base de su tronco. El árbol es llamado Fegos por Calímaco. Propiamente es un tipo de roble, el Quercus aegilopis o roble silvestre, común precisamente en Turquía y de frutos amargos, particularidad que no debe sorprender pues era signo de buena suerte. Dicho roble se asocia con la adivinación como lo prueba Sófocles al emplearlo para designar al de Dodono, y no es esta la única ocasión en que se le vincula con Zeus, por lo que este primer acto sagrado de las Amazonas parece evocar un antiguo ritual y una conexión particular con la diosa, a más de cierto aspecto profético. Asegura luego el poeta erudito: te cumplió lo sagrado, Hipo. El verbo escogido no solo lleva la idea de alcanzar o cumplir algo, sino también la de cierta religiosidad, incluso mistérica, que se enfatiza con lo sagrado, que se escapa o intencionalmente no se aclara, por ser actos que solo debe conocer el iniciado. La que lo cumple es la amazona Hipo, a quien ha querido reconocer a esta como una forma apocopada de Hipólita, pero considero con ello restaría antigüedad a la instauración del templo, puesto que Hipólita sería del tiempo de Heracles. No obstante, Hipólita podría ser propiamente una especie de título real. Calímaco prefiere o refiere en ese momento llamar Upi en griego, a Artemis. Se ha señalado que fuera el nombre local de la diosa, una madre tierra sustituida por Artemis. Efectivamente parece evocar el nombre la raíz de la abundancia. Upis vendría de Opis y ser así una diosa de fertilidad y vida. Continúa Calímaco expresando que dicha diosa es una soberana, Anasa, como si intentara innovar el antiguo epíteto de Artemis Podniaferón con un nombre antiguo para él, micénico para nosotros y reservado a los dioses. De tal suerte, separa lo sagrado de la celebración más pública que realizan las amazonas al danzar en círculo posteriormente. Pero, ¿en torno a qué? Yo entendería a la imagen bajo el roble silvestre. Una danza pírrica, pues las amazonas bailan armadas y ese broncíneo eco se aúna al de sus pies. La danza se iba ampliando, círculos que se trazan cada vez más lejanos del árbol, círculos concéntricos que parten de ese eje universal que representa el árbol. El poeta trae a colación los usuales sonidos asiáticos de la siringa, que no de la ronca flautelena, a la que califica con el adjetivo femenino de alta. Las amazonas al danzar y hacer retumbar el suelo y la sonora danza toma ecos musicales con las castañuelas, por lo que creo que representa un antiguo ritual femenino a la diosa, la tierra fecunda, fértil y mistérica. Esta tierra ambigua y poderosa de la vida y de la muerte que se rememora al final del poema al traer a colación nuevamente a Hipo, diciendo: ni rehuye el coro anual, pues ni Hipo, sin llanto, rehusó dar vueltas en torno al altar. Es un aspecto trénico que parece la causa del ritual.
Es imposible saber qué mito sustentaría el ritual mencionado, pero dada la posible relación con la amazona Hipólita y su rapto por Teseo, y el también rapto que sufrirá Hipo, hija de Quirón, y la propia hija de esta, Melanipe, por Poseidón, cabría preguntarse si no serían mitos hermanos todos ellos que aludieran al dolor de la pérdida de la virginidad, que también envolvía la felicidad del renacimiento natural cuando la tierra se torna madre, como en el ciclo anual, en la tierra misma, humano con el matrimonio y el cambio de un estado salvaje, el de la novia a uno domado, el de la casada, que al fin y al cabo era el ámbito de poder de Artemis en Grecia. Aunque sumamente condensado, el mito expuesto por Calímaco nos permite lucubrar con la figura de aquella Artemis asiática que no parece muy ajena a la figura de la diosa madre de Anatolia, con ese posible carácter tónico fértil. Pero a diferencia de los mitos del Oriente, esta diosa evocada por el erudito no ampara a ningún muchacho para que se convierta en rey mediante el amor que le brinda, sino que es una deidad de las mujeres, y son ellas quienes instalan su culto con atisbos mistéricos que yo considero ligados al ámbito de vida de las mismas devotas, y especialmente unido a su gran cambio biológico, parteaguas en la existencia de todas las mujeres hasta ahora, y que, aunque hoy se presente como una decisión, no deja de vincularse con la posibilidad casi obvia de su maternidad en potencia. Pero antes de perfilar dichos análisis, volvamos a la probabilidad del origen asiático de Artemis. Las amazonas son consideradas como las devotas ideales de la diosa, y junto con Ares son las dos divinidades fundacionales de este pueblo. Para los griegos, las amazonas eran no mujeres, pues sólo cuando una joven paría un hijo dejaba de ser novia, ninfe en griego, para convertirse realmente en mujer, gine. Las amazonas, solo tardíamente en las leyendas, incluirán este aspecto en sus vidas, y será por lo regular para consolidarlas como otro de esos pueblos de conductas inadecuadas, porque no son las helenas. De tal manera, creo que Calímaco supone un culto de doncellas para la doncella, y prefiero emplear este término que el más popular de vírgenes, puesto que dichas características no son exactamente las mismas. De nuevo, esto es algo tardío en los conceptos antiguos. La doncella o parcenos no es una mujer de himen intacto, sino una joven soltera, una joven que no se halla bajo la tutela masculina, que experimenta la libertad de sus actos y sus decisiones, y por lo que su vida parecía indigna desde los ideales del control patriarcal. La doncellez debía ser solo un periodo en la vida de las mujeres, uno previo al compromiso matrimonial. Permanecer en dicho estado liminar era arriesgarse a no trascender. La doncellez era semejante al estado natural, a las fuerzas creativas en potencia de la tierra, y se convierte en un momento peligroso que encierra el salvajismo y se opone a la civilización que representa el matrimonio como base de la civilización. Es esa Lilith del mito de Inanna y el árbol Ulupu que ya repasamos. La doncellez no es válida para las diosas, pero tres de ellas, arguye el viejo mito, la sostenían y rechazaban las obras de Afrodita, a saber, Artemis, Atena y Hestia, y siempre ocurrió por concesión específica de Zeus, digamos con el beneplácito del patriarcado que vio en ello tal vez una manera de mantener su poder, pues las hijas casaderas no partirán con extraños a otro lugar, sino se quedarán para fomentar el patrimonio de su padre. Una cuarta figura, Perséfone, que deseaba permanecer doncella, pero al lado de su madre, es forzada a casarse con el hermano de su padre, es decir, se admite su boda porque favorece la endogamia masculina. Empero, quizá deberíamos reconocer en todo ello una reconformación de los viejos mitos en aras ahora de la virilidad olímpica, puesto que la propia Artemis es una doncella en favor de las doncellas. Artemis no solo se vincula a las amazonas como doncellas, ellas también en completa libertad.
sino con otras jóvenes liberadas y que el mismo Calímaco en el citado himno no deja de nombrar. Britomartis, esa cazadora que huyó de las acechanzas libertinas del rey Minos y se arrojó al mar, cual Asteria alguna vez, y prefirió la muerte a verse violada. Cirene, tan valerosa que luchó contra un león y con su fuerza y coraje conquistó el corazón de un dios, Apolo, y éste le concedió ser fundadora de una ciudad que llevara su nombre. Procris, la también cazadora, que vivía su sexualidad abiertamente como amante de Minos, y no por ello dejó de ser esposa de Céfalo el ateniense. Anticlea, quizá la madre de Odiseo, también una rebelde que se enamoró de Sísifo y después no tuvo problema en desposar a Laertes. Y, por supuesto, Atalanta, la cazadora, aventurera y amante por igual de Meleagro e Hipómenes. Quizá por influencia de estas liberadas es que después las amazonas serán concebidas y recontadas como ninfomaníacas mujeres que se acoplan como bestias a sus vecinos para reproducirse, pero que, como todas las anteriores, su libertinaje les acarreará funestos destinos, mitos aleccionadores que buscaban el control de un prototipo de mujer que se les escapaba a los griegos porque provenía de un entorno diferente geográficamente, Asia, y que adoraba desde muy antiguo esa libertad femenina, como he tratado de ir probando a lo largo de este curso. Estas heroínas no lo son totalmente, pues trastocan el sentido mismo de la heroicidad de Helena y por ello los mitos se esfuerzan en demostrar cuán equivocadas estaban al permanecer como doncellas y no admitir el sabio tránsito al matrimonio y la maternidad. Pero arguí ya al tratar la persona divina de Hera, ese tránsito existía en el mito de la diosa, y las doncellas lo experimentaban como un misterio en sus vidas que había de desvelarse, pero que no incluía su sometimiento y subordinación, sino el alcanzar un equilibrio en su existencia al compartirla con un hombre. Y, especulo, fueron los patriarcas y su sistema los que distorsionaron todo este entramado mitológico en razón de su beneficio. El mito patriarcal cargará las tintas en el aspecto salvaje de la diosa y sus doncellas. Les otorgará finales ignominiosos a la mayoría y hará particularmente de las amazonas criaturas temibles, ya no solo rivales de los hombres como las llamaba Homero, sino verdaderas enemigas y de los héroes más preclaros, Belerofonte, Heracles, Teseo y Aquiles, quienes las derrotan fácilmente y simbólicamente las regresan a su estado de sexo débil. Pero llegará un día en que se fascinen con la idea de una mujer fuerte y sueñen con las amazonas, tal vez retomando una visión del pasado que latía en su interior y que todavía conmueve al preguntarse ¿por qué los hombres aman a las difíciles? Orgullosos y temerosos a la vez, los griegos sublimarán sus ansiedades hacia esas figuras dominantes y recurrirán a conjurar nuevamente el peligro, ya no matándolas, sino sometiéndolas sexualmente, y con ello regresándolas a su verdadera naturaleza femenina. La diosa en Oriente es una liberada, que también será llamada prostituta por los patriarcales semitas que ocuparán los óleos de los diversos pueblos asiáticos, como vimos en los casos de Inanna, Ishtar, Astarte, Asherá e incluso Cibeles, donde los mitos o el culto las identificarán como tales y así podrán vencer en parte sus ancestrales prerrogativas. Artemis nunca fue tildada de prostituta como sí lo sería la también asiática Afrodita, pero sí lo fue a través de sus devotas como las amazonas o estas heroínas sui generis. El mito de la diosa guarda aspectos oscuros en sus relaciones con varones como Hipólito, Orión o el propio Apolo, mismos que son expurgados lo más posible y mejor la conciben y promueven como una virgen arisca que rechaza la compañía masculina, dejando a sus devotas cargar con el señalamiento de fáciles. Así como Medusa fue la parte oscuramente sexual que Atena hubo de abandonar a fin de ser adorada por los machistas atenienses, Artemis deberá permitir que el mito vilipendie a sus seguidoras para continuar siendo adorada en el panteón olímpico literario, pero no así en el ámbito del culto donde todavía su feminidad
pudo ser reverenciada por las mujeres de muchas maneras, incluyendo la sensual. Hay un aspecto más que también se diluye en el mito griego y que, como el sexual antes mencionado, tiene un resabio del entorno asiático: el ámbito guerrero. Todas las figuras femeninas mencionadas tienen en común que usurpan una cualidad masculina: la belicosidad. Son guerreras y cazadoras, mujeres armadas, y ello es parte del temor que les infunde a los helenos. Artemis también es representada armada a esta guisa con arco y flechas, cual lo fue en su momento Ishtar. Diosas guerreras, y por qué no, que defienden así a sus protegidos. Pero este aspecto particular de la diosa, custodio de un territorio y al cual defiende con sus manos, no cuadra precisamente con la figura de la montaraz Artemis. Por lo que quizá haya que llevar la interpretación a otros mundos. La cacería por sí misma es un estado liminar cual el de la doncellez. El cazador se halla en medio del ambiente humano y del animal. Este es su objetivo, que alcanza mediante aquel: las armas creadas por manos mortales. Cual la citada doncellez, el bosque también es un espacio virginal que ha de penetrarse a fin de hacerse dueño de él, a fin de poder obtener los recursos necesarios para subsistir. Y tal vez por ello desde tiempos prehistóricos la cacería fue asociada a la diosa. Como se ha comprobado hoy en día con recientes descubrimientos arqueológicos, la caza no fue, como se pensaba antes, una actividad exclusivamente masculina, y la figura divina femenina pudo entonces convertirse en cazadora por derecho propio desde muy antiguo, y no solo entenderla como la madre naturaleza que provee las criaturas para el cazador. La diosa cazadora pudo ser igualmente la compañera del cazador y de la cazadora, la protectora que a la vez prueba las destrezas de sus pupilos, como particularmente narran muchos episodios de la griega Artemis. La diosa inventó la cacería. Es ella el custodio de las zonas montañosas y de los parajes boscosos, y la divina conservadora de la vida en ellos, al procurar a las crías de los animales, tal vez, como sugiere Bodin, para dejarlos madurar a fin de cazarlos después y de que sus existencias sostengan las de sus devotos. Si la maduración bien podría ser patrimonio de una figura liminar como lo parece esta diosa Anatolia, por mi parte considero posible que tales prerrogativas de Artemis formen parte de su ancestral figura. Desde tiempos de Çatalhöyük se reconoce una relación entre la diosa y los animales macho que yo entiendo se establecería precisamente por este carácter cazador. Los grupos humanos cazadores suelen respetar la vida de la hembra y de la cría, pues ambos aseguran con su existencia la perpetuidad de las presas. El macho, una vez reproducido, es más prescindible y por tanto se le cazará sin menor ansiedad. Además, sus atributos, como los cuernos o las melenas, su mayor tamaño y fiereza, lo hacen un premio más atractivo y productivo a la vez. Si tales elucubraciones pudieran ser válidas, cuadrarían bien con lo antes expuesto de la visión religiosa de tales pueblos de la diosa, donde lo femenino presentara un sentido sagrado a eternidad, en tanto que lo masculino lo sería en relación con lo cíclico. La Podniacerón sería la cazadora que lleva a las presas cargando, pues ¿qué impide suponer que las criaturas que acogota aún están vivas? Si dicha figura, como he mencionado, proviene de Oriente, el concepto y la diosa misma con sus mitos cazadores y femeninos lo tendría que ser también. Para Stephanie Bodin, la diosa asiática emigrada a tierras griegas tendrá un resurgimiento como Podniacerón en la Beocia de la Edad del Bronce y se reconoce por su asociación con los animales, pero es simplemente una especie de madre naturaleza, pues el carácter de cazadora es tardío, dice esta autora, hasta el siglo VI. Para mí, tal aspecto posee desde su origen a Artemis como diosa Anatolia. La Licia Artemis ya era una doncella cazadora que madura en una figura maternal tónica fértil, que bien pudo desdoblarse en dos diosas posteriormente, aspecto muy común como vimos al tratar a Deméter y Perséfone.
y Leto entonces ocupar los sentidos maternales para dejar a su ahora hija el papel de doncella perpetua. A mi juicio, los helenos conocieron a la diosa cuando aún no se hallaba completamente separada, y por ello llamaron Artemis a un número de diosas locales de características que, como veremos, difieren sobremanera, pero siempre guardando un vínculo con lo antes mencionado como aspectos originarios. Artemis es una diosa de los espacios abiertos donde habitan los animales a quienes protege, quizá por sí mismos, y por los humanos también, a los que beneficia con sus otros hijos. Esos espacios incluyen los manantiales que frecuenta y donde se puede dar el encuentro con la feminidad fértil al asociarla con las ninfas. Sus diversos epítetos comprueban que la diosa ama los reductos acuíferos como lagos, ríos y pantanos. Cuida de los animales salvajes y domésticos, y solo de manera soslayada se vincula con las ciudades, como si se tratara nuevamente de establecer los límites para este ámbito salvaje que traería la prosperidad al cerrado universo citadino. Por ello, sus templos están en la periferia, y no suele portar ella el polos, esa corona almenada de las podnias citadinas, como Hera o Cibeles, con quienes sin embargo estuvo aparejada. La podnia Cerón de la vasija beocia está rodeada de suásticas que simbolizan el giro estacional que incluye todos los entornos naturales: el cielo con las aves, la tierra con los predadores y los bóvidos, el agua con el pez de su falda. Su rostro de abeja u hormiga nos hablaría de su capacidad de regeneración y protección a eterno. Artemis fue siempre agrotera, es decir, la del campo salvaje, puesto que incluso con tal nombre se le invoca durante la guerra, a la que es posible se haya ligado, creo yo, al ser una diosa limitar que permitía el paso a la hombría como lo hacía a la feminidad cuando era un niño al que llevaba de hombre a guerrero. Con todo, las asociaciones de Artemis con la guerra son pocas, tardías y tendenciosas, puesto que se reconoce un empeño por relacionarla con la diosa latina Diana. A mi entender, ello fue provocado por la asimilación de Artemis con la peloponesia Hera, quien, como vimos, desempeñaba este papel de transformadora, por lo que no en balde en el mito y en el culto ambas fueron asociadas. Todo lo dicho hasta ahora de una Artemis Anatolia y emigrante a la Grecia micénica, si no es que prehistórica, parece corroborarse cuando se analizan los mitos y cultos ofrecidos a ella en las diversas zonas helenas, y de forma particular en la también asiática Éfeso. La diosa objeto de tales reflexiones finalmente se presenta con claridad como una divinidad profemenina, y a ello he de abocarme en la última fase de mi estudio.